Los vamos saludando, les agradecemos por acompañarnos hoy. Vamos a hablar de este nuevo cómic, Elemental. Es una serie, bueno, mejor dejemos que Gabriel nos cuente un poco porque pues él es el primer gestor de este proyecto. Gabriel. Bueno, nada, Said, primero, bienvenidos a los que nos estén viendo. Mm, Queremos hablar un poquito de Elemental, aprovechando la invitación de Pico, porque pues muchas personas que estaban pendientes al proyecto andan preguntándose qué pasó, ¿no? Pero no nos adelantemos y aprovechemos la ocasión para hacer como una bitácora de todo lo que es Elemental y que al final sirva también de experiencia para creativos que estén o vayan a crear sus propias cosas. ¿Qué es Elemental? Bueno, Elemental básicamente es un exorcismo, yo siempre lo llamo así, de todo lo que a mí me gusta en la ficción en general. Como pueden ver, no sé qué tanta calidad esté dando la cámara, pero yo soy un friki enfermo, lector de cómic pura sangre, caníbal casi, y en este cuento estoy metido desde los 16 años. Cuando entré a la universidad, me matriculé a estudiar artes plásticas en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico, pues era más que lógico por la afinidad entre carrera y mis aficiones, que en algún momento me iba a despertar la intención, la curiosidad, la inquietud de crear un cómic propio. Sin embargo, yo tengo una característica y es que yo soy muy analítico per se. Entonces, independientemente del deseo, tenía muy claro que mis cualidades artísticas o que estaban en formación en ese momento no tenían las capacidades para lograr algo que si yo no fuera el creador, si no fuera un consumidor como yo soy, disfrutar. Perdona un momento, Gabriel. Ahí Bien. estás viendo la pantalla que cambié la diapositiva, ¿cierto? Sí, vemos el logo del estudio con el cual trabajamos la obra, que es Viñeta Violeta Studio, creado por mí, y la editorial con la que editamos el cómic, que es Bocadillo, que es su editorial, en la cual tú eres editor en jefe. Listo, ¿Correcto? Eso es lo entonces. que tiene que salir en pantalla, ¿no? Perfecto, listo. Entonces, si quieres, vamos a empezar a hablar un poco de este proyecto. Entonces, arrancamos primero. Es una persona que tiene cero ego, es la persona más humilde que se van a encontrar ustedes en la vida. Gabriel Gamora, a mí me pasó una cosa muy curiosa cuando empecé a trabajar con Gabriel. Yo pensaba que que Gamora era un seudónimo por Gamora de los Guardianes de la Galaxia. Pensé que era un seudónimo como Gapex. Y no, y cuando me llegó el primer pago por el proyecto, no, resulta que sí se llama Gabriel Gamora el hombre. Miren ustedes las Y cosa curiosa. Entonces, ¿quieres hablarnos pues como un poco de tu... ¿Escuchas? Hola, ¿qué pasó? Hola. ¿Escuchas ahora? Listo, Ya, ¿me escuchas? listo, perfecto, ya te oímos otra vez. Me tropecé con el cable del micro. El GAPEX, sí, el GAPEX es, bueno, unas cantidades de siglas que eran como yo firmaba los trabajos en la universidad y pues me quedé con ese GAPEX cuando me dio por ser youtuber y demás. Pero sí, mi nombre es Gabriel Gamora Peñuela. Listo, entonces, ¿quieres hablarnos pues como un poco de tu experiencia como lector Sí, de cómic y en la eso sí, producción? lo que estaba diciendo, ¿no? Yo en su momento tenía unas inquietudes, pero no pasaba de algo amateur y algo que era más un ejercicio de aficionado. O sea, no tenía, cuando creo Elemental, que ni siquiera se llamaba Elemental, teniendo, no sé, 19 años o algo así, primer semestre de la universidad, 20 años quizás. Eh, lo que hago es un plot, una idea base de un concepto, mi género favorito en ficción en general y sobre todo en literatura es ciencia ficción. También consumo mucho lo que es literatura divulgativa de física en general, puntualmente el tema de la termodinámica en la cuántica me gusta. Entonces, digamos que creo una historia en mi zona de confort, que era como la ciencia ficción eh, especulativa y demás. Pero Eh, era eso, ¿no? Era un ejercicio solamente de tengo esta idea, esta historia, y ahí quedó un remoto.
Yo creo que aparte de esos intereses académicos muy particulares que tiene Gabriel y que pues por supuesto se ven reflejados en el desarrollo de la obra, hay un interés que creo que es el más importante y es el que ha sido como la principal inspiración, me atrevería yo a decir, para Gabriel para crear y para poner en marcha esta serie. Y esa inspiración son las viejas que están muy buenas. Sí, Y también. Gabriel tiene una fijación particular en las viejas que están muy buenas y que usan gorra, cachucha. Ahorita más adelante les vamos a mostrar uno de los primeros bocetos para el diseño de uno de los personajes principales que lo hizo el mismo Gabriel. Vamos a seguir hablando del equipo creativo de Jorge. Entonces, sigue, Jorge Nevada. háblanos de Jorge, por favor. Bueno, Jorge, entonces como comentaba, como para empalmar, yo dejé eso así, no pasó de eso. Con los años, muchos años después, cuando ya era youtuber, cuando ya conocía a mucha gente en el medio y tal, por alguien que conocerá muchos, que es Champer Ramírez, nació la idea de hacer algo y yo lo que hice fue retomar esa idea primigenia. Es cierto que hubo un dibujante previo a Jorge, que es, ya hablaremos de él y mostraremos algo de lo que hizo Javiroque, amigo de la casa, Javier Holguín, que fue la primera persona con la que yo hablé para mostrarle lo que había escrito. Bueno, ya esto no era lo que había escrito, yo le había dado una vuelta y una recomposición. Obviamente la persona que escribió solo 19 años era un pelotudo y con 30 y pico de años casi te daba vergüenza lo que yo estaba leyendo. Pero la idea base siempre me gustó, siempre quise desarrollarla y digamos, la remocé. Y Javier alcanzó a ser un elemental, digamos, beta. Pero por cuestiones que no vienen al caso, no pudo seguir en el proyecto, incluso migró del país y llegó Jorge. Jorge es un muchacho que me contacta Granda, Carlos Granda, que también pues, es muy reconocido dentro del medio local, y Granda me dice, mira, este chico es muy bueno y tal, sabía de mi problema, yo me hablo con Jorge y le pido una prueba, ¿no? La prueba era muy sencilla, coge los personajes de Elemental, del cual yo tenía pues, todos los spin-offs y demás, que habíamos desarrollado en Violeta Studio, ya hablaremos de ese proceso también, y hazme una página totalmente inventada, ¿sabes? Totalmente creada por ti para ver, porque para mí es muy importante eso. Y lo he visto, por ejemplo, en otras charlas de Pico y lo pienso y reflexiono sobre eso. Para mí era muy importante que no solo dibujara bien, sino que Exacto. entendiera el cómic. Es que ese es un error en el que caen, y a veces caemos un poquito los que tenemos un poco más de experiencia, a veces nos pasa que muchas veces se confunde el dibujar, o sea, ser un buen dibujante no es lo mismo que ser un buen, o sea, ser un buen dibujante de anatomía, de perspectiva, de máquinas, etcétera, no es sinónimo de ser un buen dibujante de cómic porque entran otras, bueno, necesitas tener como bases esas tres cosas para empezar, pero se necesitan otra serie Tienes que de entender el capacidades. cómic, tienes que Exacto, tú entender el tienes que cómic entender la narrativa, tienes y que sus entender. particularidades. Mira, Carlos Pacheco usó una vez tengo la fortuna de haber usado palabras alguna vez con Carlos, en una reunión que tuve realmente de un grupo de WhatsApp donde él está. Él dijo algo muy español, pero que es sabiduría en estado puro, porque él es un maestro. Él dijo, si tú no has mamado la teta de Mazzucchelli, de Byrne, de Kirby, es imposible que hagas un buen cómic. Es imposible. Simplemente es imposible. Si a ti te dicen David Mazzucchelli y tú no sabes y no entiendes Born Again, lo que significa, cómo funciona y por qué es una sixtina del cómic, es imposible que tú puedas acercarte a unas cosas de calidad similares. Por lo tanto, jamás harás una obra maestra del cómic. Entonces, para mí, yo necesitaba encontrar un dibujante que no solo fuera dibujando bueno, que obviamente era algo importante, sino alguien que realmente cuando tú lo vieras dibujar un cómic, no fuera solo un buen dibujante, sino un buen dibujante de cómic. Y Jorge cayó como anillo al dedo. La recomendación, nunca voy a dejar de agradecérsela tanto a Champa como a Granda, porque con Jorge conectamos inmediatamente y él las coge en el aire, o sea, las ideas, conceptos, todo, e incluso muchas veces me sorprende cómo las interpreta en el papel, superando mi idea. Papá, que yo soy el creador del cómic, cuando el tipo logra superar mi idea base, es muy bueno. No sé si Gabriel lo mencionó, pero Carlos Granda es el portadista del cómic en adición, pues aparte de ser quien nos puso en contacto con Jorge, quien está ilustrando ya la totalidad de la historia, él está haciendo las portadas.
Vamos a seguir con el siguiente miembro del equipo, que es Andrés Cruz. Bueno, Dale. sí, sí, no, si quieres comentar algo de Andrés, tú conoces su trabajo y no, para que yo no hable todo el tiempo. No hay lío. Si quieres hablar todo Vale. el tiempo. Andrés, bueno, Andrés es un tipo que yo conocía porque él es el creador de Condenarum, cómic colombiano muy bueno, que tiene, que cuando yo lo leí, hay algo que yo llamo la resonancia creativa, hay una empatía natural con él que es inexplicable. Y cuando yo leo su cómic, ya existía el plot de Elemental, ya incluso existían las primeras páginas de Elemental. Me sorprendo de tener puntos de encuentro con su obra. Son obras muy diferentes, muy, muy diferentes. La de él es mucho más posapocalíptica, la mía es ciencia ficción más pura y dura, aunque se desarrolla en un ambiente posapocalíptico, o en teoría posapocalíptico. Pero, por ejemplo, el mismo escenario se llama igual. Ambos ubicamos la historia en la posibilidad esta de que los continentes se vuelvan a reagrupar en Pangea última o Neopangea, como lo llaman algunos geólogos. Y la protagonista es un cómic protagonizado por una mujer. Hay una cantidad de puntos de encuentro que cuando yo leo la obra de El Condenarum me sorprendo. Entonces le escribo, le digo, mira, yo soy Gabriel Zamora, yo hago esto, esto y esto. Quería comentarte que, por increíble que parezca, mi obra comparte ciertos puntos con la tuya, no tiene nada que ver con fusilarla, a veces ocurren estas cosas, ¿no? Y él me dice, no, claro, parce, yo lo conozco hace rato porque yo le sigo su canal de YouTube y tal, y empezamos a hablar, y cuando ya se planteó publicarse Elemental con la, ya nos llegaremos de punto, contigo como editor, y planteamos la idea de cómo sería el formato, a mí se me ocurrió meter a Andrés en el proyecto con un concepto que yo tenía dándome vueltas en la cabeza hace mucho tiempo y que era la oportunidad de colaborar con un dibujante que yo admiraba. No sé si quieres que más adelante hablamos de qué es lo que hace Andrés dentro del proyecto cuando lleguemos a ese punto. Sí, ya más adelante vamos a hablar un poco de los referentes y las influencias de otras obras de arte, tanto en la parte estética como en algunas cosas temáticas. Y en ese punto, pues vamos a mostrar cómo se desarrollan esas influencias. Me gusta pensar que lo que estamos haciendo con esta parte del cómic, usar un referente y hacer un homenaje a una obra obviamente mucho más posicionada y con un recorrido mucho más amplio, sin fusilarla. Se confunden a veces esos términos, pero pues ahora más adelante les vamos a mostrar cómo fue ese proceso. Y háblanos acá del miembro más importante e indispensable del equipo. Si parece que el dibujo lo hicieron con la mano izquierda, es porque se hizo con la mano izquierda. Lo que tiene abusar de la derecha. Said, bueno, Said lo ven, lo conocen, ¿no? Es el creador de María Polora, editor de Co-creador, Bocadillo, co-creador, ¿cierto? Disculpa. junto a Andrés Santamaría. Sí. Es editor de En Bocadillo, una persona que tiene mucha experiencia en el medio local. Y yo llegué a Said porque ya el proyecto, Said es el último que entró en el proyecto. Ya, digamos, teníamos todo el equipo de Violeta Studio, pero había naufragado el proyecto. Antes de que llegara Said, ya, Javier Olguín, como había comentado, había hecho una cantidad de páginas. Habíamos tenido que cambiar de dibujante por circunstancias de la vida. Jorge estaba dibujando, redibujando todo desde cero, lo cual es toda una vorágine para un proyecto que es totalmente alternativo, independiente, autofinanciado, aunque tenga algunos recursos que vienen de terceros, pero bueno, eso no viene al caso. Y yo, en vista de la situación tan complicada, me había puesto en contacto con una editorial colombiana de cómic, que no voy a nombrar, no tiene sentido, es parte de la historia de Elemental, pero no es una cuestión pública, por llamarlo de alguna manera, y tenían como una especie de preacuerdo, digamos, se habían interesado en publicar editorial, a publicar Elemental una vez fuera terminado el primer volumen, el primer número. Sin embargo, a mí el acuerdo, negocios son negocios, yo no sé si lo saben, bueno, los que no me siguen a mí no lo sabrán, trabajé muchos años en el sector financiero, en un banco, y en la parte administrativa. Entonces, de esa experiencia traumática,
me quedó la enseñanza de que los números son fríos y sin sentimientos. Y que cuando hay plata de por medio, no se mezclan los sentimientos. Entonces, aunque yo tengo algún grado de amistad, o digamos, de caer bien las personas detrás de esta editorial, sentía que lo que me ofrecían era absolutamente desequilibrado a su favor. No me sentía cómodo con el negocio. Ojo, no hablo con la editorial, hablo con el negocio. Con el modelo que me proponían. Sentía que era muy beneficioso para ellos y que yo ganaba realmente en lo que era en aquella balanza, ¿no? Y no sé por qué se me ocurrió comentarle a Said, el cual yo ya conocía hace un tiempo, y Said me dijo, pero vamos a hacerlo, pues ¿cómo se dio un paso adelante y me dijo, venga, yo le mando una propuesta, una contrapropuesta, y usted me dice, y a mí lo que me ofrecía Said, pero sobre todo aquella conversación que creo que duró como 4 horas y tú y yo hablando sobre cómics, sobre qué nos gustaría hacer o no hacer, cómo veíamos la industria local y tal, fue tan estimulante para mí que yo dije, este es el man, este tiene que ser, si lo que me ofrece me convence como modelo, pues este tiene que ser el copiloto. Y así fue, lo demás ya es anecdótico, estás en el proyecto y te pusiste la camiseta y ahora somos 4. Listo. Bueno, vamos a Bueno, a mí me mostrarles. gustaría, espérate antes que pase, me gustaría, ¿por qué de todo eso? Porque yo sé que tú recuerdas mucho esa frase de aquella primera conversación cuando yo te dije, yo no creo que en Colombia haya Darwin Cooks. Aquí no hay Darwin Cooks. Nuestro problema es que todos se creen Darwin Cook sin llegarle al pie de los zapatos de Darwin Cook. Y yo tampoco lo soy. Bueno, Entonces, para contextualizarlos un poco, Darwin Cook, él falleció, fue un artista, escritor de cómic canadiense, perdón. Lo conocen, él empezó a trabajar inicialmente en las series animadas de DC Warner de los 90 y hacia finales de los 90 hizo su salto hacia el cómic. Entonces su estilo era una mezcla entre retro y el estilo como de la casa de las series animadas de DC de esa época. Y Gabriel se refiere a que aquí no hay un Darwin Cook, es que es muy complicado conseguir a una persona que sea bueno en todos los aspectos, que sea un buen escritor, que tenga... sí, Darwin Cook es un genio escribiendo, un es un genio dibujante prodigioso, es un teórico del cómic, que no es poca cosa, o sea, que como Scott McCloud o como Eisner, entiende el medio y teoriza sobre él. Así que, a ver, aquí la si eres narrativa... bueno, la narrativa del hombre es impecable. Yo, como no soy Darwin Cook, ni pretendo serlo, y si algún día lo soy, formidable, pero hoy no lo soy, y creo ciegamente que en Colombia no ha nacido un Darwin Cook, el día que nazca, también formidable, tenía muy claro que quería dividir, hacer, ya también a raíz de mi experiencia en una multinacional, como es un banco y todo lo demás, quería hacer el proyecto de la forma más ejecutiva posible en su proceso creativo. O sea, quería crear una pequeña empresa con roles muy claros y que cada uno diera lo mejor de sí siendo muy bueno en lo que hace. Y que yo fuera una especie de Tarantino, una especie de maestro de orquesta de todo eso, para que estuviera armonizado. Porque creía que si elegía personas muy buenas en campos puntuales, evitaba las patas cojas naturales y constantes del cómic colombiano, que es que después una obra muy buena en una cosa y muy mala en otra. Y eso es algo lacerante que yo no quería experimentar con Elemental. Entonces, por eso toda esta introducción del equipo de trabajo, porque fue una cosa así a lo Florentino Pérez. Yo empecé, aprovechando que me conocía bastante gente por mi canal de YouTube, empecé a reclutar y a proponerles el proyecto a personas en las que yo consideraba que en cada uno de sus aspectos eran muy buenos. Listo. Una pregunta, qué pena, es que estoy pasándome a la ventana de Facebook para ir mirando los Me da pena comentarios. eso, me da pena eso, dicen. Lo hago por... No sé si dos cositas. Uno, Gabriel, Santiago ya nos pasó el enlace por el chat para que, no sé Ya si lo compartí, ya lo compartí en redes. perfecto. Y lo otro es que estoy saltando entre las ventanas. No sé si ustedes están viendo en este, porque yo Estoy estoy viendo viendo el que diseño de mierda que hice de Vice y un muy Ujú. buen diseño del ejecutor Harlan de parte de esa pregunta. Y el otro un poquito menos mierda. Listo.
Eh, listo. No, es que quería saber si cuando me cambio a la otra ventana dejan de ver la presentación o si se sigue viendo normal. ¿Verdad? Yo en este momento estoy viendo O sea, nuestras cámaras y también la presentación. no ha habido ninguna interrupción de la, o sea, No, no han no, no. dejado de ver en ningún momento la No, yo no, presentación, ¿cierto? personalmente no. Ok, listo. Entonces, vamos a seguir y les vamos a mostrar un poco del proceso de, Creo que bueno, volaste tanto, la primera, ¿no? ¿no? No hablamos de ella. Sí, sí, No, la quitamos porque, bueno, les voy a comentar un poco, parte del proceso del que nos hablaba Gabriel, que implicó redibujar lo que ya se había alcanzado a hacer, que pues no era poco. En ese proceso, pues Jorge, algunas páginas, al volverlas a hacer, fue muy fiel a lo que había hecho Javier. Javier. En otros casos, él se las reinventó completamente. Entonces Yo es, creo que al principio él estaba como intentando respetar mucho, aparte estaba apenas conociendo el mundo y los personajes, porque si tú ves las 6 o 7 primeras, son casi que un remake. Pero a partir de ahí se le suelta la cadena y básicamente él interpreta, yo creo que ya pasa olímpicamente a la página de Javier y empieza a interpretar el guión directamente. ok, lo que les vamos a mostrar ahorita va a ser una secuencia de la versión original que hizo Javier Holguín. Después vamos a ver una secuencia de cómo lo reinterpretó Jorge. Y después vamos a ver una comparación con las dos páginas en la misma pantalla. Las vamos a ir pues como pasando rápidamente y pues Gabriel nos va a ir contando un poco sus impresiones de esta versión inicial en comparación con la versión de Jorge. Mira, por ejemplo, esa primera página son casi idénticas, tanto la de Jorge como la de Javier. Casi idénticas. Sí, en la nueva versión, esta que estamos viendo, bueno, en la versión de Javier, esta es la segunda página y en la versión actual, que ya es la definitiva, esta es la primera. Sí, porque suprimimos, o yo decidí, la primera página, esta página, eliminarla totalmente de la versión nueva. Me parecía necesaria, redundante y nos ahorraba una página, así que simplemente la sacamos. Listo, ahora vamos a ver. Páginas, pero según Jorge. Según Jorge. Ya estas páginas tienen Bueno, montado. aquí una aclaración. El cómic pasó entre todo ese proceso de ser a color a ser a bitono. Por eso van a ver que las de Javier eran a color y las actuales de Jorge son a bitono. ¿Por qué? Porque Said, una de las cosas que propuso cuando entró al proyecto fue llevarlo a un experimento de colorear, que no es lo mismo que en el caso de Sin City, no es un bitono para resaltar algo en específico o darle un solo color como podría ser en Samurai, en Caliban, no. Era colorear con un solo tono y obviamente pues la obra cambió dramáticamente su estética. Hay un precedente y pues es una influencia clara en esta idea para como la dirección de arte para el color, pero más adelante cuando estemos hablando de los referentes se las explicamos con más detalle. Entonces vamos a seguir Como mirando pueden ver, esas páginas son casi idénticas, solo que con el nuevo arte, ¿no? en cuanto a la composición, los planos, en ese punto Jorge estaba siendo aún pues como muy respetuoso, muy fiel a lo que había realizado Sí, y era Javier. una forma también de respetar que no se perdiera 100% el trabajo de Javier, porque sentíamos que había sido parte importante de este primer número y queríamos de una u otra forma que se mantuviera, ¿no? Pero, por ejemplo, ya esta página hay cambios importantes en cómo se diseñó. Ahora les vamos a mostrar la comparación de las páginas análogas, por llamarlas de alguna forma. Si quieres hacer tú alguna observación sobre las diferencias de las dos versiones, Gabriel. No, a ver, aquí está la diferencia más allá del detalle de las escrituras, porque el arte de Javi es un arte mucho más orgánico, mucho más experimental en muchos aspectos, porque beben directamente del manga. Entonces, más allá de las diferencias entre las artísticas de cada uno de ellos,
pues las páginas son 1-1, casi. Es el mismo caso de esta. Siendo obviamente Jorge es mucho más detallista. El brum ese que ven ahí es también aporte de Said, que no solo es editor y colorista, sino también es rotulista, el rotulador, o hace la rotulación, como se llama. Ya que uno ve un Jorge proponiendo, ¿no? Diciendo, bueno, esta página me gustaría o funciona mejor así. Y la hace pues mucho más visceral. Ya no es una comparación uno a uno No, en la cantidad de viñetas, en los planos. Ya empieza pues Jorge a proponer algo más. Y pues igual el interés de que una obra sea una colaboración, no es que el dibujante sea un mico programado que haga exactamente lo que se le dice, sino que haga una interpretación del guión. De hecho, los guiones de Gabriel no son muy que no son guiones de cómic. no son muy estrictos en el sentido Claro. de que dice página uno viñeta No, uno, no, no, no. él te da una generalidad de lo que está pasando, una versión, un borrador inicial de los parlamentos y a partir de eso ya el dibujante, y bueno, un marco de esta secuencia puede tomar entre 2 y 4 páginas, y ya sobre eso el dibujante empieza a plantear cómo se va a coreografiar y a llevar el ritmo de la Yo con acción. mi misma formación, bueno, con mi paso por una por facultad de arte, pero en general porque siempre estuve muy ligado al arte con mi gusto personal y de vivirlo muy fuertemente, yo siempre he creído que el artista tiene que ser libre para exponer su mejor cara. Entonces yo básicamente lo que hago es lo que tú dices, yo no hago un guión como a rajatabla, yo hago una novelización, le digo, pasa esto, pongo los diálogos y la novelización es totalmente poco, ¿cómo llamarlo? No es puntillosa en la explicación, ¿no? Yo no te digo, si hay un combate, yo no te digo lanza 2 puños, se agacha, se mueve, no. Yo te digo, hay un combate, gana tal. Lo novelizo totalmente y después Jorge, en su creatividad, desarrollará el combate. Entonces, eso me permite a mí, uno, escribir muy fluido y dos, poder trabajar sobre la marcha. Jorge, no sé si lo decimos ahora, pero las páginas van y vuelven entre nosotros 3 y 4 veces. Yo hago la novelización, Jorge me la devuelve, tú la ves, dices póngale esto, digamos que las páginas se trabajan como a varias manos y eso permite que tengan mucha vida, ¿no? Mucha dinamismo. Sí, o sea, es un proceso en el que no funciona como una línea de ensamblaje No, como tradicionalmente puede ser el cómic colombiano, perdón, el cómic gringo. americano. Sí, que hay un script que, bueno, todo se centraliza en un editor, pero el equipo creativo no tiene mucho contacto entre sí. Entonces, básicamente, el guionista le manda al editor, el editor revisa, le pide cambios, hay una versión final del guión, se le manda al dibujante, o sea, todo se le manda, todo pasa a través del editor, pero no a través de todo el equipo creativo. Entonces es como una serie de pasos. En este caso no lo estamos trabajando así porque sentimos que pues hay habiendo una retroalimentación constante entre los diferentes miembros del equipo y las diferentes etapas del trabajo, se mejoran las cosas. Siempre hay cosas que un par de ojos frescos ven que no está viendo la persona que ya lleva un número de horas sentado trabajando a una sola pieza. Entonces, sí, hemos encontrado que trabajar de esa forma nos permite avanzar un buen ritmo y que las páginas sean lo mejor posible en el momento, pues de acuerdo a nuestras habilidades. Vamos a mostrarles una comparación de unas páginas más adelante dentro de la historia. En estas el color no está finalizado aún, pero pues ustedes pueden darse cuenta un poco lo que plantea Jorge en cuanto a la composición de la página, el número de viñetas, a los planos. Son interpretaciones muy diferentes de la misma secuencia, de los mismos hechos, que están, pues, de las mismas acciones, pero dan resultados muy diferentes. Pues es interesante ver lo que dos artistas con
con voces muy diferentes, voces creativas muy diferentes, con lo que pueden salir interpretando un mismo guión. Claro, yo a Jorge y a Javi, básicamente, para una página como esta, obviamente no me sé el guión de memoria, pero posiblemente dijera el texto una cosa así como: Neoclon se halla rodeada de muchos soldados del Alto Consejo del Faro y en su desesperación barre con ellos con su arma hasta que clac, clac, clic, clic, se acaban las balas. Y el problema se vuelve más grande, o algo así, ¿no? Más o menos intentando emularme a mí mismo cómo escribo. Y claro, cada uno, si ves tú, Jorge, muestra a todo el equipo rodeado, muestra una secuencia que va de izquierda a derecha siempre. Javier hace algo más tipo un pin, muy enfocado en Nino disparando desesperada. Pues ves tú que un mismo texto se transforma en algo muy diferente, pero cuenta lo mismo, ¿no? Es muy interesante, me parece esto interesantísimo. Hay una parte un poco más adelante dentro de... Más de lo mismo sería este caso. Aquí es una escena de la primera aparición dentro de las páginas de Elemental de Ventisca, que es uno de los personajes angulares de la historia. Y como puedes ver, ya aquí Jorge, yo creo que ni siquiera miró la página de Javi. Literalmente cogió el texto del guión y él mismo interpretó la página sin ningún tipo de referencia en Javi, porque ya aquí es que, más allá quizás de pronto de la parte baja, posiblemente sí, por la cámara, la perspectiva desde abajo mirando el grupo, posiblemente ahí es donde más utilizó la página. Quizás habría que preguntarle, o es una mera coincidencia, pero ya aquí se nota mucha diferencia y cada vez es más dramática, cada vez se parecen menos. Sí, entonces ahí estamos viendo como un artista que poco a poco, pues, página a página, va sintiendo más y más el proyecto suyo, y ya va planteando cosas desde su propia creatividad. Pues respetar lo que se hizo primero tiene su lugar, pero finalmente, como ya Jorge es el dibujante permanente de la serie, pues es interesante ver ya de ahora en adelante lo que cuenta él con su propia voz, con sus propios referentes, y ya no con el ojo en el espejo retrovisor viendo qué se hizo antes, sino ya haciendo su propia versión de lo que va a ser esta historia. Bueno, queríamos hablarles un poco del tema del color. La propuesta lo que inicialmente apareció fue con la intención y de no imprimirlo simplemente a blanco y negro. Fue este referente que es Casanova, de Matt Fraction y Gabriel Ba. Matt Fraction es un escritor de cómics de Estados Unidos, creo que es canadiense también, se me escapa ahorita el dato. Gabriel Ba es uno de dos hermanos gemelos brasileños. A ellos los conocen más como por sus Day Tripper, proyectos, por Day Tripper. por Day Tripper, Umbrella Academy y este proyecto Casanova. Casanova tenía una cosa en particular, que cuando lo lanzaron en Image a mediados de los 2000, querían hacer, bueno, cada arco, les cuento rápidamente, la historia original estaba planteada para 7 arcos. Cada arco iba a tener 7 números y los números eran de 15 páginas, al contrario de las 20-22 estándar del cómic americano. Y el título de cada arco iba a ser un pecado capital. Entonces, con Image alcanzaron a sacar los 2 primeros arcos, que eran Gula y Lujuria, si no me falla la memoria. Y una cosa particular que manejaban con el color era que solamente eran a 2 tintas. Ustedes se fijan, no hay entramados, no hay gradados, son bloques de color sólido, en adición a la tinta, a los negros sólidos. Tampoco, pues, por el estilo del arte de Gabriel Ba, él no hace muchas tramas, sino pues es como un poquito más expresionista, si cabe la palabra. Entonces este era como un referente inicialmente con la intención de reducir los costos de la impresión, y pues resultamos haciendo pues como algo, me parece a mí más interesante. No es una copia al carbón de lo que de este referente, sino pues ya tenemos como algo que aquí puede parecer como un rosado, pero en realidad es una trama de color sólido. En estas páginas anteriores, que ya el color está más finalizado, lo que parece ser un gradado, lo que parecen ser gradados,
en realidad son unos grados a base de tramas de puntos. Entonces, de eso es lo que hablábamos un poco al comienzo, que uno no puede negar los referentes, no puede negar las influencias, pero no se puede quedar en ellos. En cierta forma, uno tiene que adaptarlos y trascenderlos y no quedarse simplemente haciendo una copia de lo que ya se hizo, porque pues eso no tiene objeto hacer algo que ya se hizo. Les vamos a mostrar, por ejemplo, en una de las páginas, el color es una cosa así. Si se fijan, tiene pues como un nivel de complejidad un poco más alto, tal vez como una estética un poquito pop art, en comparación al referente original, pero el color es una sola capa de color sólido en trama de puntos. Sí, por eso yo decía que Elemental está coloreado a un solo color y no tiene un bitono, digamos, solamente por darle vida con un color y que no quedara solo blanco y negro. Se intentó llevar esa idea a mucho más, ¿no? Y ese es acierto totalmente tuyo, porque realmente el que propuso eso fuiste tú. Bueno, queremos hablarles un poquito del diseño de los personajes. Como les decía, Gabriel tiene unos referentes. Esta es Dani Daniels, es una actriz de documentales. Muy chévere Sí, su trabajo. Se les recomendamos cuando tengan tiempo y privacidad para que vean sus documentales. Bueno, es uno de los referentes en la parte física, tal vez un poco en el lenguaje corporal, y nos lleva como a algo así. Vamos a pasar a la siguiente para que vean como un poco todo el proceso, ¿no? el proceso. Gabriel les va a contar un poco de este proceso y hablarnos del artista, que es otra persona adicional a este equipo creativo, que trabajó pues exclusivamente en los diseños de los personajes. Sí, a ver, bueno, vamos primero por darle el espacio a Arthur. Arthur es un diseñador está muy enfocado en el tema de videojuegos, pero hace pin-ups de chicas espectaculares, ¿no? Lo pueden seguir a él a través de Facebook como Arthur Design. Y yo vi su trabajo alguna vez, me lo crucé, y me di cuenta de esa facultad que tiene para hacer unas mujeres impresionantes. Y dentro de mis gustos personales, más allá del troleo de ahí, Manara, Campbell, Altuna, y tenía claro que en el Elemental la mujer, no solo porque el protagonista, la protagonista es una mujer mío, sino que los personajes femeninos iban a ser muy imponentes, tanto desde su caracterización como desde el aspecto visual. Entonces me puse en contacto con él y le propuse que fuera el diseñador de personajes de Violet Studio. O sea, que los personajes de Elemental los diseñara él. Hicimos unas primeras pruebas, obviamente se lució, esta creo que es de los primeros diseños que hace justamente, que es Lucia Uribe, el primer villano que aparece en la historia. Y cuando fuimos a trabajar, él me pidió referencias fotográficas. Me dijo, mira, yo trabajo, pues me puedes decir que es alta, que en el caso de Lucía es culona, es pelirroja y tal, que tiene una cuestión de oro, como con un logo prehispánico y demás. Tenía claro eso, pero él quería, porque trabaja así, ¿no? ¿Qué tipo de mujer es? Y yo enseguida lo pensé, yo dije, bah, Dani Daniels, ¿no? Dale a Dani Daniels poderes y se afuera del mundo, demasiado bueno. Entonces, y así trabajamos los personajes, por increíble que parezca, ¿no? Yo le digo, mira, imagínate que Jessica Serial funcionara así, y se vistiera así y actuara así, y él empieza a trabajar con esa base. Yo creo que eso ya saldría, yo creo que ahí ya saldría un cómic muy diferente, ¿no? Si tú No. le dieras poderes a Dani Daniels, te queda el cómic de Pro. ¿Has leído de Pro de Garth Sí, Ennis? claro, claro. Eso es lo que te sale más bien, pero bueno. Y Arthur hace todos los diseños, entonces yo lo que hago es que cuando entra un nuevo personaje en escena, dentro del guión que estamos dibujando en ese momento, yo lo que hago, primero hablo con Arthur, le digo, necesito este personaje con estas características, en caso de que no haya un diseño previo mío, como en el caso que vimos anteriormente, pero más adelante lo vamos a ver ya a detalle. Y Arthur me hace un pin-up, un diseño completo, tanto a lápiz como a color, como el que están viendo espectacular, y yo esto se lo remito a Jorge, que ya dibuja los personajes con el diseño hecho al 100% y le ahorro el trabajo de cada vez que sale un personaje tener que crearlo.
cabe agregar también no, este proceso no se da para todos los personajes, No, porque Jorge como ilustrador principal de la serie también está diseñando o rediseñando algunos porque hay de los algunos que personajes de no la le serie. suenan, dice tal cosa, me parece que funcionaría mejor así, y ya lo interviene tanto que cambia mucho. Hay otros que yo personalmente he decidido dejarlos sin diseño para que Jorge tenga mayor, se involucre más en esa parte, que pienso que es positivo. Y hay otros que efectivamente el diseño es tan bueno como el de Lucio Uribe, que definitivamente pues Jorge los toma uno a uno, los hace suyos, pero es el mismo diseño, Pero ya ¿no? es el diseño, el diseño definitivo. De arte. Bueno, queríamos hablar un poco como el tema de los referentes, entonces acá hay un par de ilustraciones del Alfred Art, Mocha. del Art Nouveau que acaban utilizándose en un manga. ¿Tú me recuerdas el título Sí, de eso? las CLAM, en general casi todas las obras de las CLAM, ahí estamos viendo R.G. Vera y My United Rayar, las guerras mágicas. Las Ujú. CLAM tienen, yo creo que como ningún otro, a ver, no son las únicas que usan la mocha o el Art Nouveau dentro del cómic, no hacen esa apropiación, pero yo creo que dentro de toda la geografía del cómic mundial, ninguna lo explota, no solo tan bien, sino tan reiteradamente como las CLAM. Y yo cuando hablamos de una reunión privada, siempre las uso como referencia porque es una estética que particularmente me gusta como diseño. Yo digo que esto es como un poco retomando un poco lo que hablábamos al comienzo sobre cómo utilizar los referentes, que pues, por ejemplo, aquí ven, ustedes los ven en estética, en composición, en simetría. O sea, la influencia es innegable, pero no es una copia al carbón uno a uno, sino es los artistas se tomaron el tiempo de entender esos referentes originales para aplicarlos a una voz y a un contexto y a una historia muy particular, seguramente muy removida ya, muy aparte de estas obras originales, pero son referentes que están presentes ahí. Y yo creo puntualmente en el caso de las CLAM, que aplica idéntico para nosotros, que no lo hacen con un fin de copiar. El caso de ellas claramente es buscar el homenaje. Que hay una diferencia entre fusilarse algo y tener un grado de vocación tal por X o Y artista que quieras homenajear como influyó en ti. Hay una diferencia. Sí, yo creo que esto nos da un pie para mostrar cómo se comportan estos referentes ya Dentro en de la la obra. aplicación de nuestra obra. Entonces, en este caso, es como muy icónica de la serie de Batman Black and White, en la que vemos como un momento cándido, por decirle de alguna forma, de Batman quitándose el traje y ya lo vemos tal vez un poco más vulnerable, un poco más real, cortado, golpeado, lleno de cicatrices, como sería lo natural con alguien que lleva la vida que lleva ese personaje. Y ese fue pues como una idea que dijimos, oiga, ¿por qué no hacemos algo así con Mio Clon, con la protagonista de la serie, que ella tiene, bueno, no les queremos contar demasiado para no tirarnos la historia, pero ella ha tenido una vida muy larga, muy dura, entonces no sería un personaje así físicamente impoluto, sino ella carga sus cicatrices de guerra, obviamente no son exactamente iguales ni exactamente la misma distribución o ubicación como las tiene Batman, pero son como referentes que uno va adaptando y que le van dando una forma y van llevando por otros ritmos a los personajes y Claro, al porque desarrollo de la historia. originalmente en el guión y en la historia mío tiene este tipo de cicatrices. Pero es lo bonito de una dinámica de equipo, cuando se propuso la idea y vimos que funcionaba gracias a este diseño, el personaje ahora es así y eso cambia mucho, por lo menos desde lo estético. Y es justamente una de las cosas que yo, digamos, invito a aquellos que están en un proyecto a que sumen gente afín a su proyecto, que posiblemente dejen ese egoísmo o ese miedo de que todo el mundo les quiere quitar el Eisner que se van a ganar algún día y que realmente vean como un trabajo mucho más profesional, entre comillas, permite a las obras crecer. A mí me parece mucho más interesante el diseño de mío actual que como empezó, sinceramente.
Sí, o sea, lo que les decíamos, ¿no? Uno no se pueden negar las influencias, pero hay que aceptarlas, hay que incorporarlas y lo más importante, trascenderlas. Bueno, Gabriel les mencionaba Andrés, una idea muy particular para las contraportadas de los libros. Bueno, ahora les vamos a hablar porque ya no es un cómic, sino son libros, se los vamos a comentar un poco más adelante. Eh, este es un referente para esa idea que tuvo Gabriel para las contraportadas, pero prefiero que él nos lo comente. bueno, les decía que Andrés Cruz, yo lo quise invitar al proyecto debido a lo mucho que me gustó su trabajo. Y justa y puntualmente, el dibujante, ¿no? Ya teníamos a alguien dibujando Elemental para una idea que a mí me daba vueltas en la cabeza desde hace mucho tiempo. Yo cada vez que voy a una librería nacional, la panamericana, ya nos mandarán acá el dinero de la publicidad, y cojo un cómic, me sorprendo de lo acomplejado que es el cómic como medio. En general, incluso el comprador. Pero puntualmente, cuando uno coge un cómic y da la vuelta a la contraportada, ya sea un tomo o ya sea una revista, una grapa, un cómic, como quieran llamar, atrás hay o una descripción, como pasa en los libros, corta, un resumen de lo que te vas a encontrar dentro, o algún dibujo del interior del cómic para que veas pues de qué arte y demás los personajes. Pero si uno va a cine, ¿qué ve uno en el cine cuando le quieren vender una película que va a salir? Un tráiler, que es un trozo de la película. ¿Sí? No sale un señor hablando con voz en off ni que sale texto, que sale un pedacito de película. El cine en su propio lenguaje, que es audiovisual, te vende a través de su lenguaje propio, que es el cine. Si tú Eh, ves un libro, dime. por aquí nos dice Santiago que nos quedan 10 minutos, Vale, entonces pues vamos a, perdona, vamos a acelerar esa parte. te corto el rollo, pero pues No, vamos no, no. Bueno, a- básicamente, para resumirlo y sin ir tanto a la explicación larga, es que para mí un cómic por detrás debería venderse con una página de cómic. Si tú vas a ver, vale, ¿por qué tienes que leer o por qué debería mostrarte lo que hay adentro? Y quise llevarlo más allá de solo poner, elegir una página al azar de las interiores y ponerla de contraportada, sino crear una página que solo está en la contraportada, que narra o resume el total del interior del cómic, pero con el lenguaje propio del cómic, o sea, un cómic. entonces aquí el referente para esta La primera página elegida fue Dark Knight Returns. fue una página de Dark Knight Returns, que es la comunicación a través de las pantallas de televisión como reportajes. Y aquí pues con ese como referente, Andrés propone algo completamente original. Es muy diferente la distribución de las páginas, es obviamente muy diferente lo que está sucediendo, pero de ahí está surgiendo una idea nueva. Entonces, lo que les decíamos, está incluyendo y trascendiendo esos referentes. Acá está pues como una comparación rápida del original, los lápices preliminares y ya la página finalizada a tinta. No está aquí la versión a color. Eh, bueno, como es bien sabido, el tema del coronavirus le puso muchas cosas, las canceló, las puso en pausa. El plan original era elemental lanzar el primer número de grapa, lanzarlo en lo que habría sido el FICO de este año en mayo. Pero pues como es bien sabido, no se pudo por todo este asunto de salud pública. Esto nos llevó a replantear algunas cosas del proyecto y creemos que pues resultó para bien porque se tradujo en un formato diferente y tal vez en un contenido diferente del que creo que mejor lo describa Gabriel. Sí, pensamos que se nos iba a pegar el número 1 y con el 2, porque tuvo que aplazar el 1, obviamente, pero ya se lo dijo, entonces sabemos lo que estamos pasando. Y dijimos, ¿sabes qué? Ya al tener que sacarlos tan pegados para no cancelar el segundo y llevarlo más allá del tiempo, vamos a migrar al tomo. Y aprovechando que el tomo nos permite mayor cantidad de páginas, alarguemos el contenido y metamos extras que no podrían ir en la grapa, metamos extras del mundo, de cómo funciona el proceso creativo, para enriquecer la obra y su global
Y creo que es para mejor, porque va a terminar siendo un producto mucho más solvente e interesante. O sea, lo que inicialmente iba a ser un cómic, una revista de 24 páginas, de las cuales 20 iban a ser cómic y el resto pues material extra y material editorial, cambió a ser un tapadura de 56 páginas, de las cuales 45 son un cómic y el resto es material editorial y muchos más extras de lo que de los que están planteados. Entonces, pues nada, dicen si la vida te da limones, haz limonada. Esta es una situación pues sin precedente y que a todos nos agarró desprevenidos, pero nos dio la oportunidad también de replantearnos el formato, tal vez un formato más atractivo, porque pues muchos de los que hacemos cómics, si no todos, me atrevo a decir, antes de ser productores de cómics, somos consumidores de cómic. Entonces, estos formatos y esta presentación, aparte de que permiten que la historia respire más y se pueda contar en bloques más grandes, que tenga como más carnita, por decirle de alguna manera, pues resulta, es un formato más atractivo para el coleccionista, es más durable, y esencialmente pues a lo que le estamos apuntando tanto con este sello nuevo de Viñeta Violeta y pues es una filosofía que ya traíamos desde Editorial Bocadillos, hacer cómics que nosotros, si no los estuviéramos haciendo nosotros y los viéramos en una librería, serían cómics que nosotros compraríamos. Entonces esa es la pregunta que nos planteamos para imponernos un nivel de calidad a todo en lo que estamos trabajando y lo que vamos a publicar de ahora en adelante. Les Esta queremos, es la portada del 1, ¿no? El tomo 1. esta es la portada del número 1 y les queremos hacer un pequeño avance de lo que va a ser el tomo 2. Aquí está la portada del segundo volumen. Y al igual que en el primero, el portadista hace tanto el arte como el color de la portada, Carlos Granda. Exactamente. Listo. Que nos quedan como uunos 5 minutos. Yo creo que 8 minutos me marca. nos da tiempo aquí para unas preguntas. No sé si nos queda más fácil que, como yo tengo aquí la pantalla completa de la presentación, de pronto que nos colabore Santiago y nos lea algunas preguntas, algunos comentarios. Hola Said, aquí estoy para ti. Ay, gracias. Bueno, déjame buscar entonces los comentarios y así, pues, bueno. Yo tengo una pregunta, ya que mientras van redactando ahí los comentarios. Ustedes mencionaron cuánto querían hacer en total de Elemental. No, ¿Cuántos capítulos? no, la idea son 5 tomos. 5 tomos. 5 tomos es la idea base, pero ahí tiene una frase muy chula que es: las historias se cuentan en la cantidad de páginas que la historia necesita para contarse. Sí, exacto. No todas las ideas ni todas las historias ameritan ser una épica de multivolúmenes, ni todas las historias las puedes tú comprimir a un one shot o a un solo volumen. Entonces, pues realmente la idea es que darle toda la cantidad de páginas necesarias para que no se nos quede nada por fuera, obviamente cero relleno, toda la información relevante, todo lo que necesitemos contar de la historia y del desarrollo de los personajes esté ahí entre esas tapas, entre esas Y portadas. creemos que serían 5, pero Y eso es un estimado. El estimado serían 5 tomos en la forma en que estamos estructurando las historias. Y de hecho, el que nos viéramos forzados a cambiar, forzados de alguna forma a cambiar, a pasarnos de grapa a tapadura, nos ayudó a aterrizar más como cuál es el tamaño, la extensión de la obra, y pues ya ese estimado es casi que exacto. Entonces, lo más seguro es que van a ser esos 5 volúmenes de 56 páginas. Ok. Acá preguntan, bueno, pues un recopilatorio de varios comentarios que dicen, pero básicamente es si pueden hacer un breve resumen de quiénes hacen parte del equipo y cuáles son sus redes sociales. Listo, entonces nos devolvemos aquí al Bueno, comienzo. primero, ¿lo haces tú o yo? Bueno, si quieren yo les cuento rápidamente. Gabriel Gamora, el escritor de la serie y director del proyecto. Ahora más adelante en los comentarios de la transmisión les ponemos los enlaces
de las redes sociales. Entonces, pues Gabriel tiene su canal de Facebook y su canal y su página, perdón, su canal de YouTube y su página de Facebook. Creo que está también en Instagram. Sí, pero el foco principal es YouTube como componente. Listo, el canal del Comamente, entonces ahora les vamos a poner todos los enlaces. También igualmente, Jorge Velázquez, el dibujante, también les vamos a compartir sus redes sociales ahora. Andrés Cruz, les ponemos ahora más adelante el perfil, el portafolio de Andrés. Él también, él es... Parte de Sharball, la editorial. De Sharball, si se me escapa exactamente el cargo que tiene él en este momento, pero pues les vamos a poner los enlaces también. Yo soy Said Atala, mi perfil personal no lo uso tanto para promoción, todo lo muevo a través de las redes sociales de Editorial Bocadillo. Se me olvidó mencionarles también que hace unos años yo estaba haciendo un diario cómic que se llamaba El Nocturnario, que después yo estaba pensando cambiarle el nombre al de vez en cuando diario, porque dejó de ser diario y lo hacíamos muy de vez en cuando. Entonces, pues les voy a compartir los enlaces de Editorial Bocadillo, que estamos en Facebook y en Twitter, perdón, en Facebook y en Instagram, y les compartiré pues también ahí la página y ahí nos faltarían dos que no aparecen en la presentación porque, digamos, tienen unos cargos no tan de rol principal, pero que son importantes, como Carlos Granda, que es el portadista oficial de la serie, que pues, también lo pondremos en la caja de comentarios de sus redes, aunque él es muy conocido, y lo que decía yo, Arthur Design, que es el diseñador de personajes, digamos, líder del proyecto. Bueno, y adicionalmente Javier Holguín. Y Javier Holguín, aunque el primer dibujante. O sea, aquí en esta presentación se nos quedó casi por fuera la mitad y del eso equipo creativo. Viñeta Violeta Estudio a full. Listo, queda una última pregunta, más bien es como una queja de Champe, que aparte me manda saludos. Champe dice que no me mencionaron, qué pichurrias. Primero sí lo mencioné, dije que el proyecto llegó el dibujante a través de él y que él fue el primero que incentivó la idea de que yo retomara esta pequeña historia cuando yo en Bogotá. Y es cierto que Champi iba a ser el colorista de la serie cuando la serie iba a ser a color, pero como eso nunca pasó, a ver, no deja de ser más que un anécdota. Pero sí, Champe es de una u otra forma alguien muy allegado al proyecto, por supuesto. Sí, Champe es Champe, ya. Champe. Bueno, que no llore. Todos te queremos, Champe. Bueno, adicional, igual el proyecto pues está como en una etapa de gestación, como un objeto físico no se ha materializado aún. Sin embargo, pues está sobre la mesa la opción más adelante. Bueno, está como les digo, todo está son planes en este momento, pero nos hemos planteado la opción de que más adelante cuando esté la obra completa para explorar reediciones o explorar otras avenidas de publicación en otras editoriales fuera del país, estamos mirando la opción pues, de que Champe haga un recoloreado total de la obra. No tiene que ser fiel al color que hice yo. De hecho, lo interesante sería que sea muy diferente, muy de él, muy a su estilo, para ofrecer una versión diferente full color, ¿no? correcto, full color de este proyecto. De cara a un integral o una reedición extranjera, que es algo que se ha ido gestionando casi desde el principio y creación misma de la obra. Listo, chicos. Bueno, entonces eso sería todo. Muchísimas gracias a los dos por pues, proponer hacer esto en los espacios de FICO virtual. Muy chévere la propuesta y de verdad pues estaría en primera fila para conseguir el tomo cuando salga. Bueno, nada, queremos darle las gracias a Santiago y a FICO que pues, nos brindaron este espacio. Y pues por supuesto, sí, todo este fin del mundo actual que estuvo, este fin del mundo sí estuvo como más chévere que el del 2012, que ese sí fue como muy pendejo. Entonces, no si se mejoran las cosas, sino cuando mejoren y que ya tengamos la oportunidad de reunirnos, de participar en eventos presenciales, nuestro plan es hacer el lanzamiento ya no de la revista, sino del primer libro en el próximo FICO, que ojalá sea, pues no sé, el próximo año. Nos va a dar un poco más de tiempo para terminar de pulir el proyecto y sacar algo muy chévere que esperamos les guste a todos.
Listo, muchas gracias a los dos. A vos. Bueno, anuncios así. Justo ahora está empezando el video de Caja Gamer de top 5 mejores juegos basados en cómics, así que para que no se pierdan, no se salgan de la página de Fico. Y de nuevo, muchas gracias Said y muchas gracias Gapex por el espacio. Vale. Un abrazo. A ti, Santiago. Chao. Muchas gracias, nos veremos pronto.